Una de las historias más lindas de los milagros de Cristo sucedió en una ciudad, como muchas de los tiempos bíblicos, llamada Capernaum. Tal vez recuerdas ciudades como Betania, ciudades como Belén, Jerusalén y otras. Pero Capernaum era muy especial, según lo presenta la palabra de Dios en el capítulo 2 de San Marcos. Dice allí: entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Este primer pasaje, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, tiene un significado muy especial. ¿Tenía Cristo casa? En Capernaum Cristo tenía su propia casa. ¿A qué casa se refiere? Cuando hacemos un repaso en los versículos anteriores, encontramos que estaban en la casa de Simón y su suegra, es decir, Simón Pedro, vivía o trajo a Jesús y los 12 junto con él a la casa de su suegra en Capernaum. Qué interesante, la palabra suegra para muchos tiene un sentido muy especial. Para mí, por ejemplo, la relación que tengo con mi suegra es muy especial. Algunas veces, bromeando, digo, me va tan bien la relación con mi suegra, pero ese bienestar es directamente proporcional a la distancia. Cuanto más lejos estoy de ella, vivo mejor. Lo digo en tono de broma, por supuesto, porque con ella nos llevamos muy bien. Pero tal vez en todos los casos no sea igual. Suegras y nueras se encuentran y ocasionan muchos problemas y entristecen la vida de la familia. Aparentemente aquí la suegra de Pedro se llevaba muy bien con él. Cristo había hecho un milagro para ella. Ahora ella lo servía. Vivían una relación especial. Y ahí estaban ahora los 12 más Cristo alojados en la casa de Capernaum. Y no era un momento fácil atender a tanta gente, a tantos comensales. Y no eran tampoco personas que estaban muy calladas. Hacían seguramente un alboroto natural del grupo, llenos de alegría, como debe ser la vida. Algunos nos imaginamos a Cristo, un personaje muy serio, muy adusto, pero no fue así. Cristo era un personaje simpático, agradable, amable, y sus discípulos copiaron ese modelo. Es importante mantener el espíritu amable dentro de la familia. Pero el ambiente, el bullicio, hizo que los vecinos escucharan que alguien estaba en casa. Y ese hecho atrajo la atención de la gente. Y se pasaron la voz y dijeron: Cristo está en Capernaum, está en la casa de la suegra de Pedro. Y la gente comenzó a llegar. Comenzaron a llegar los enfermos, los paralíticos, aquellos que coreaban su nombre, aquellos que querían escuchar sus mensajes y recibir sus milagros. Así, esa casa comenzó a llenarse de gente. Dice el siguiente pasaje: e inmediatamente, en el versículo 2, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no se podía entrar, no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Vinieron al hogar donde estaba Jesús y sus discípulos. Estaban Jesús y sus discípulos. Otra reflexión interesante: qué lindo es tener una casa donde llegar. Algunos tienen una linda casa, pero no tienen hogar.
Algunos tienen una hermosa mansión, pero no quieren llegar a ella. Conozco gente que quiere trabajar y trabajar con tal de no llegar a casa. Alguna madre me decía, no quiero llegar a casa, porque solo voy a encontrar desorden, ruido, demandas. Quisiera nunca llegar a casa. Pero qué hermoso es tener verdaderamente un lugar donde llegar. Depende de ti, ¿qué haces con tu hogar? Lo cierto es que ahora la tranquilidad de la casa en Capernaum se irrumpió por la llegada de tanta gente, que ni aún cabían a la puerta, en el patio, por la cocina, por las ventanas. La casa estaba invadida de gente. Hasta algunos fariseos habían venido a escuchar la voz de Dios, y cuando ellos llegaron, Cristo no pudo evitar predicarles la palabra. No muy lejos de allí, en Capernaum, el pasaje nos explica que se vivía otra historia. Vinieron a él entonces unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Esta otra historia es la historia de un hombre que había llegado a ser paralítico. Probablemente su vida disipada lo llevó a este problema difícil de la invalidez. Y sin duda, en su soledad, en su inmovilidad, se sentía totalmente desgraciado. Qué triste es ser paralítico. Hoy mismo es muy difícil ser paralítico. Sin embargo, hay muchas facilidades para atender a los paralíticos. Hay sillas especiales, hay camas especiales, hay vehículos especiales para atender a los paralíticos. Hemos visto algunas películas que muestran a paralíticos que son capaces de conducir vehículos, de utilizar internet. Aún así es muy difícil ser paralítico. Imagínense en aquellos tiempos. No había ninguna facilidad, no había sábanas tan suaves como las de hoy. Y los paralíticos eran echados en esteras. Y allí, por no poder moverse, le comenzaban a salir algunas escaras por los codos, en la espalda. Y esas heridas comenzaban a contaminarse, a infectarse. Y venían las moscas, y no había mallas metálicas. Qué difícil era ser paralítico. Sin duda, algunas veces él pensó, mejor sería quitarme la vida, pero ni eso puedo, porque ni alejarse una mosca de su nariz podía hacerlo a causa de su invalidez. Qué triste es ser paralítico, pero más triste es ser paralítico o estar paralizado por el pecado. Cuánta gente vive paralizada por el pecado. No pueden soltar sus vicios. Están amarrados a los vicios. Y los vicios son los que traen mayor dolor al hogar. Cuánta tristeza por el alcoholismo. Cuánta tristeza por las drogas. Y a veces uno le dice, ¿por qué no rompes con ese vicio? No puedo. Estoy paralizado. Estoy envenenado por el pecado. Y sin darse cuenta, estos hombres destruyen su hogar día tras día. Es increíble lo que podemos hacer con las personas que amamos cuando estamos presa de los vicios. Nada vale más que la droga. La familia queda en un segundo plano y nada podemos hacer. Hay centros especializados que tratan de atender esta necesidad. Los porcentajes de curación son mínimos. Estaban hablando que 15% de sanidad es un logro abundante. Y el 85%, ¿qué pasa con él? No tiene solución. Y así vive la gente en su parálisis, sin poder siquiera alejar las moscas que vienen hacia él. Sin embargo, hay otra parálisis, la parálisis mental, la parálisis por el pecado, a veces de la infidelidad.
Con tristeza me contaba una madre, cuando mi esposo llegaba a casa, venía con los brazos abiertos, trayendo pan, trayendo fruta. Ahora no sé qué le ha pasado. Ahora viene amargo, enojado. Aleja a los niños que vienen a abrazarlo. Me han contado que tiene un nuevo amor, tiene una aventura. Nosotros no somos nada. Estamos destruyéndonos. La casa ya no se mejora, ya no se pagan los alquileres. Estamos a punto de perder nuestro trabajo. Todo se derrumba por la infidelidad. Los vicios, la infidelidad, destruyen el hogar y tienen paralizados a los hombres y a las mujeres. Se destruye la vida. Y así este hombre, paralizado en la estera, esperaba solo la muerte. Sus amigos eran su único contacto con la realidad. Y venían ellos a contarle, a tratar de alegrarlo. Lo mejor que podemos tener son buenos amigos. Los buenos amigos quieren lo mejor para nosotros. Un día oyeron que Cristo había llegado a Capernaum. Allí está, le dijeron, está la solución que tú estabas buscando. Ha llegado el momento de que puedas otra vez caminar. Por un momento el paralítico se emocionó, pero después nuevamente se derrumbó y dijo, no merezco el perdón, no merezco la sanidad. Mi vida ha sido muy triste. Estoy así porque me lo merezco. Déjenme morir en mi realidad. Sin embargo, los amigos no se quedarían contentos. Los amigos lo tomaron en una estera, lo cargaron los cuatro y lo sacaron de la casa y lo llevaron por las calles que conducían a la casa de la suegra de Pedro en Capernaum, emocionados porque Cristo estaba allí. Llegaron a la puerta y había una gran cantidad de gente, pidieron permiso y la gente dijo, nosotros hemos llegado primero, tienes que esperar, también queremos un milagro de Dios. Enseguida fueron por el patio, también estaba lleno, por la ventana, toda la gente había cercado la casa, no había por dónde entrar. Entonces nuevamente el paralítico confirmó, es verdad, no merezco sanidad, nadie me va a dar sanidad, ese es mi destino, morir paralítico. Los amigos no se desanimaron. Esos son amigos, aquellos que llevan a sus amigos al mejor lugar, a la sanidad. Hay otros que nos arrastran a los vicios. Se llaman amigos, pero no son amigos, que nos llevan hacia el mal y que nos llevan hacia los vicios, hacia el pecado. Es muy común ver algún alcohólico en una tienda esperando encontrar a uno de sus amigos para atraparlo. Lo abraza y le dice, ven, comparte conmigo estos tragos, ven a tomarlo, abraza, no lo deja salir. Yo soy tu amigo, le dice. Nada tan falso como eso. En realidad no son amigos aquellos que nos llevan a los pies de Jesús, aquellos que nos llevan cerca de la salvación. En esta oportunidad, tal vez allí, sentado en una iglesia, hay una persona que ha sido atraída por alguien y ha estado insistiendo, ven a escuchar la palabra de Dios. Allí vas a encontrar la libertad. Y han insistido tanto que ahora estás allí. Agradece a esa persona porque verdaderamente es tu amigo. Porque solo a los pies de Jesús puedes encontrar sanidad. No hay otro lugar. Los médicos no pueden hacer nada. Es solo un milagro de Dios. Benditos los padres que llevan a sus hijos a los pies de Jesús. Benditas las madres que oran de rodillas día tras día por sus hijos para que vuelvan al camino de la salvación. Benditos los hijos que oran por sus padres, que harían todo lo posible para llevarlos otra vez a los pies de Jesús. No hay otro lugar. Venid a mí, dijo él, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y ahí estaban los amigos, tratando de entrar. Hicieron un círculo y dijeron,
¿qué idea tenemos? A alguien se le ocurrió, vayamos por el techo. Como no había otra idea, tuvieron que aceptar esa sugerencia, subieron por el techo. Felizmente los techos en ese tiempo no eran de techo vaciado, eran de tejas. Y comenzaron a sacar las tejas y comenzaron a descubrir el techo apuntando más o menos dónde estaría Cristo. Y abajo, imagínense la escena, Cristo, los fariseos, el dueño de casa, no era un terremoto, algo estaba pasando, comenzó a caer tierra del techo. Y pronto una pequeña luz entró, ese forado se abrió más y más y apareció el rostro amable de uno de los amigos que con voz suplicante y tal vez solamente con su mirada anhelante le decía a Jesús, atiende a nuestro amigo. El forado se abrió, de pronto una estera comenzó a bajar y los amigos, tomando las puntas, tal vez con sogas, comenzaron a bajar al paralítico que descendía poco a poco, con mucho cuidado, a los pies de Jesús. ¿Qué clase de amigos son estos? ¿Tienes esos amigos? ¿Qué amigos tienes tú, joven? ¿A quién estás siguiendo? ¿Dónde te llevan tus amigos? Si te llevan a los pies de Jesús, esos son amigos. El relato bíblico cuenta que cuando bajaron el lecho donde yacía el paralítico, Cristo los vio. Y el versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos. ¿Cómo? ¿Estamos leyendo mal? ¿La fe de ellos o la fe del paralítico? Leamos otra vez, versículo 5. Y viendo Jesús la fe de ellos, le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿La fe de quién? La fe de ellos. Qué interesante. Vamos a ser salvados por la fe de aquellos que nos aman, por la fe de una madre que ora, por la fe de un amigo que nos lleva a Dios, por la fe de una esposa que no se cansa de orar por ti, por la fe de un esposo que vive orando para que su esposa se convierta a Jesús. La palabra de Dios, más adelante, en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 12 en adelante, dice, a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Eso es lo mismo que le dice también a una mujer, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Es decir, el marido puede santificar a su esposa. Esto es maravilloso. Hay algunos esposos desanimados porque su esposa está lejos de Dios. Hay unas esposas tristes porque sus maridos están lejos de Dios. Pero acá dice, no dudes, el marido fiel santifica a su mujer. Me gustaría decir, los padres fieles santifican a sus hijos. Los hijos santifican a los padres. Qué maravilloso don de Dios. Aquí, la fe de ellos trae al paralítico. Cristo ve la fe de ellos. Por la fe de ellos atiende al paralítico. Y entonces, mirando al paralítico, en vez de decirle, hijo, levántate, camina, le dice las palabras más sorprendentes. Le dice, hijito, tus pecados te son perdonados. Qué expresión más solemne. Tus pecados te son perdonados. ¿Acaso no necesitaba caminar? Es verdad, necesitaba caminar, necesitaba mover los brazos. Pero la necesidad más grande de este hombre era el perdón de sus pecados. Cuando él sintió estas palabras, era como si un trago de agua fresca entrara a su cuerpo, una vida nueva entrara a su ser. Ahora sí podía morir en paz. Por fin su vida estaba organizada y en orden verdaderamente con Dios. Hijo, tus pecados te son perdonados. Qué palabras maravillosas.
Quizás sea eso lo que nos falta. Quizás vivimos cargando el peso del pecado y no podemos ser felices. Y no podemos traer felicidad al hogar. En vez de traer felicidad, traemos tristeza, dolor, muerte. Solamente que tratamos de apagar esa tristeza con una fiesta, con parlantes, con un tremendo volumen, para ocultar la tristeza profunda que nos trae el pecado y el remordimiento. Pero qué maravilloso es escuchar de Dios: hijo, tus pecados te son perdonados. Se cuenta la historia de hace algún tiempo de una mujer que trabajaba en un banco. Ella, a sus 30 y tantos años, avanzó muy rápido en los cargos del banco y pronto llegó a ser funcionaria del mismo. Y tenía 2 hijos y un marido religioso, muy fieles ellos a su fe, y la vida discurría hasta que un día la invitaron a ella a una reunión en una ciudad cercana, en la ciudad capital, y le preguntó a su esposo si podía ir, y le dijo: claro, necesitas seguir creciendo, necesitas seguir progresando, yo te apoyo. Son 4 días, le dijo, puedes ir. La mujer tomó el bus, viajó, era un hotel grande, las reuniones, y los primeros días fueron muy importantes para su profesión. Pero en la última noche habían organizado una fiesta. Y en esa fiesta había licor, y uno de sus compañeros, uno de sus amigos se acercó mucho a ella, iban copas, venían copas, y ella fue perdiendo la conciencia. Y de pronto no se acuerda más. Lo cierto es que en la mañana, en ese hotel, lejos de su esposo, el hombre con quien se levanta y el hombre que está a su lado no es su marido. Y cuando lo mira, y ella media desnuda, lanza un grito y con horror se levanta y sale vistiéndose como pudo, corriendo hacia el lugar donde estaban los vehículos para regresar. Y durante todo el viaje ella iba llorando y pensando: ¿qué he hecho con mi vida? ¿Cómo he podido traicionar a mi marido? ¿Qué dirán en el trabajo? Todos me van a mirar y van a decir: ahí esa mujer que se acostó con ese hombre. Mi vida se derrumbó, y seguía llorando. Y de pronto se acordó: voy a ir y voy a contarle al sacerdote mi pecado, me voy a confesar y él me perdonará. Cuando estaba recibiendo esa alegría, esa carga nuevamente de fuerza, nuevamente la tristeza la envolvió. El problema era que el sacerdote del pueblo tenía un primo, y ese primo era justamente su esposo. Y entonces nuevamente se derrumbó y dijo: no, él se va a enterar. Y con estos pensamientos tristes ya llegó a la ciudad. Su esposo y sus hijos estaban allí para recibirla. La abrazó, ella se agachó y abrazó muy rápidamente a sus hijos. Y le preguntaron qué tenían. No, no tengo nada, me duele la cabeza. Será por el viaje, pensaron. Se fue a su cuarto, no quería despertar. ¿Cómo le iba a contar? ¿Cómo guardar ese secreto? Algún día su esposo se iba a enterar. Su vida se hizo un martirio. Sin embargo, tenía que volver a trabajar. Faltó un día, faltó 2. Luego fue. Cuando fue al trabajo, no quería mirar a nadie. Parecía que los ojos de todos estaban sobre ella. Y así comenzó a bajar de peso. Sin darse cuenta, muy pronto, ella ya estaba en un hospital. Casi era un cadáver. Estaba muriendo por inanición. Los médicos decían: no tiene nada, pero está muriendo. No podemos entender, no sabemos qué enfermedad es. Mientras estaba en esa cama, esperando su último suspiro, uno de los capellanes se acercó para darle la extrema unción. Pero como era cristiano y asistía a una iglesia adventista, él dijo: algo puedo hacer por ella. Cuando se acercó, miró a la mujer. Era un cadáver, pálida. Se acercó y le dijo al oído:
¿tienes que decir algo antes de morir? La mujer abrió los ojos y le dijo, sí, escuche mi historia. Y le contó rápidamente y con mucha dificultad lo que había pasado. El hermano le preguntó, ¿eso es todo? Le dijo que sí. Voy a orar para que Dios perdone tu pecado. Repite mi oración. Y el hombre comenzó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Ella repetía, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, santificado sea. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digna de tener perdón. Pero Cristo murió por mí. Pero Cristo derramó su sangre por mí. Y soy totalmente perdonada. Lo acepto por fe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La mujer dio un suspiro. Parecía que había fallecido. Sin embargo, seguía respirando lentamente. El hombre, el capellán, volvió a su lugar. De pronto, la mujer levantó su mano. Vino la enfermera, pensando que era su último pedido, y pidió, quiero un vasito de agua. Le trajeron rápido un vasito de agua. La familia estaba muy triste atrás, ya había perdido la esperanza. Luego de media hora, la mujer nuevamente levantó la mano y dijo, quiero un vasito de leche. Un vasito de leche. Todos se alegraron y trajeron un vasito de leche. Será su último pedido. Pero no fue así. Luego de media hora se levantó y dijo, quiero un plato de sopa, de caldo, caliente. La gente se admiró. En una semana, esa mujer estuvo en su casa. Sintió el perdón de Dios. Así trabaja Dios. Tal vez estás cargando un pecado que no te deja ser feliz. Estás paralizado por el pecado. Tal vez por un vicio. Tal vez por una pasión indebida. Y estás viviendo tristemente. Y no sabes qué hacer. Pero en esta ocasión, acércate a Dios. Ponte a sus pies. Y entonces escucharás las palabras más lindas de parte de su boca. Hijito, tus pecados te son perdonados. ¿No quisieras recibir el perdón de Dios? Ya es hora de acabar con esos dos mundos en los que vives. Es hora de vivir una vida auténtica con tu familia y con Dios. Es el pecado que te impide ser feliz. Es hora de arreglar las cuentas con Dios. No eches la culpa a tu esposo, ni a tu esposa, ni al ambiente, ni a tu trabajo. Eres tú quien tiene que arreglar sus cuentas y recibir el milagro reparador de Dios. Quisieras pedirle a Dios que rompa las cadenas que te atan en el pecado. Quisieras ser libre otra vez para amar, para disfrutar con tus hijos, con tu esposa, para luchar por un futuro brillante para ellos. ¿O quieres conformarte con esta vida mediocre, doble? Cristo quiere decirte a ti, hijo, tus pecados te son perdonados. Esta es tu oportunidad. Si hay alguien que escucha este tema y siente que es la hora de arreglar su vida, en el nombre de Dios yo le pido que se ponga de pie y le diga, Señor, haz un milagro conmigo, rompe las cadenas que me atan, libérame, Señor, quiero ser libre para ti. Y únete en esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, qué hermosas palabras vertidas a un hombre paralítico que como muchos ya no saben qué hacer. En esta ocasión hay hombres y mujeres de pie, con sinceridad, queriendo moverse, pero están paralizados.
Señor, haz un milagro maravilloso en ellos. Rompe las cadenas del pecado. Desátalo, Señor. Que puedan dejar lejos el pecado y el mal. Bendice las familias que están orando por sus familiares que están lejos de Dios. Pero lo más importante, haz un milagro devolviendo la salud espiritual. Que esta esclavitud de la parálisis se aleje y que podamos ser libres para amarte y amar a nuestra familia. Haz ese milagro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.